Hola a todos y bienvenidos un día a nuestro canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQU. Espero que es tu copyright N teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el mundo del espectáculo y las celebridades turcas. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado dando mucho de QU Copyright hablar y que, seamos honestos, nos encanta: Kerem Bürsin. Pero no cualquier Kerem, sino el Kerem que explota, que se enciende, que no se queda callado ante una pregunta en Q Superíndice 3 moda. Vamos a hablar de esa entrevista que causó Superíndice 3 revuelo y de la pregunta específica sobre Hande Eru párrafo el que aparentemente sacó Superíndice 3 de sus casillas a nuestro querido actor. Rense que esto se pone interesante. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierden ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, los rumores ese jugosos y los análisis ese profundos del mundo del espectáculo turco. Suscríbanse, activen la campanita y prepárense para el drama. Como ya saben, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos ese populares y queridos a nivel mundial. Su talento, su carisma y su innegable atractivo lo han convertido en un verdadero fenómeno Superíndice 3 meno. Y claro, su relación Superíndice 3N con Hande Eru párrafo su CEO protagonista en la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, catapultó Superíndice 3 su popularidad a niveles copyright ricos. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y su romance se convirtió Superíndice 3 en el centro de atención Superíndice 3N de los medios y de los fans alrededor del mundo. Pero como sabemos, las relaciones de las celebridades a menudo son complicadas y llenas de presión Superíndice 3N. Desafortunadamente la relación Superíndice 3N entre Kerem y Hande llegó Superíndice 3 a su fin, dejando a muchos fans con el corazón Superíndice 3N roto. Y desde entonces tanto Kerem como Hande han intentado mantener su vida privada alejada de los reflectores, aunque esto, como imaginaru, es una tarea casi imposible. Y AQU es donde entra en escena la famosa entrevista que desató Superíndice 3 la furia de Kerem. No les voy a mentir, los detalles exactos de la entrevista son un poco difusos y hay diferentes versiones de lo que realmente sucedió Superíndice 3. Pero lo que claro es que la pregunta en cuestión Superíndice 3N giraba en torno a Hande Eru párrafo Al parecer, el periodista le preguntó Superíndice 3 algo relacionado con su relación Superíndice 3N pasada, o quizú, ese sobre la posibilidad de trabajar juntos en el futuro. Sea cual sea la pregunta exacta, tocó Superíndice 3 un nervio sensible en Kerem. QU Copyright es lo que pudo haber dicho el periodista para provocar semejante reacción Superíndice 3N en Kerem. AQU es donde podemos empezar a especular. Quizú la pregunta fue formulada de una manera irrespetuosa, insinuando que su relación Superíndice 3N fue una estrategia de marketing o que no fue genuina. Tal vez el periodista presionó Superíndice 3 demasiado a Kerem para que revelara detalles íntimos de su ruptura, algo que con diéresis copyright claramente no quiero hacer. O quizú simplemente Kerem cansado de que lo asocien constantemente con su expareja y quiere que lo valoren por su trabajo y por sus propios copyright ritos. Recordemos que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. A pesar de su fama y fortuna, también copyright tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre lo que quieren compartir con el público. Y cuando se trata de relaciones pasadas, es comprensible que quieran mantener cierta distancia y evitar revivir momentos dolorosos. La reacción Superíndice 3N de Kerem, aunque quizú un poco exagerada según algunos, es comprensible. Imaginen que constantemente les preguntaran por su expareja, por los errores que cometieron en el pasado y por las posibilidades de una reconciliación Superíndice 3N. Sería agotador, frustrante e incluso hiriente. Pero volviendo a la entrevista, lo que sabemos es que la respuesta de Kerem fue contundente. Según varios testigos, el actor elevó Superíndice 3 la voz, mostró Superíndice 3 un evidente enfado y dejó Superíndice 3 claro que no iba a responder a ese tipo de preguntas. Algunos incluso afirman que llegó Superíndice 3 a abandonar la entrevista abruptamente, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Lo que es cierto es que la noticia de la explosiva reacción Superíndice 3N de Kerem se extendió Superíndice 3 como la pu Superíndice 3 Lbora en las redes sociales y en los medios de comunicación Superíndice 3N. Los fans se dividieron entre quienes apoyaban a Kerem, argumentando que tenía derecho a defender su privacidad,
y quienes lo criticaban, acusándolo de ser irrespetuoso y poco profesional. Anderu Parrafoel, por su parte, no se ha pronunciado al respecto. La actriz ha mantenido un perfil bajo desde su ruptura con Kerem y ha preferido centrarse en su carrera profesional y en su vida personal. Se le ha vinculado sentimentalmente con otros hombres, pero ella no ha confirmado ni desmentido ninguno de estos rumores. Pero se ayuda del drama y el chisme, esta situación superíndice 3N nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación superíndice 3N y la responsabilidad de los periodistas al entrevistar a las celebridades. ¿Hasta du superíndice 3N deben llegar las preguntas? ¿Cuál es el límite entre la información superíndice 3N y la invasión superíndice 3N de la privacidad? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos como sociedad. Es importante recordar que las celebridades no son objetos, sino personas con sentimientos y emociones. Merecen ser tratadas con respeto y dignidad, y los periodistas deben ser conscientes del impacto que sus preguntas pueden tener en sus vidas. En el caso de Kerem Bürsin, es evidente que el actor está cansado de que lo asocien constantemente con su pasado y que quiere ser valorado por su trabajo actual. Es un actor talentoso y versátil, que ha demostrado su valía en diferentes proyectos. Y es justo que se le dé copyright la oportunidad de seguir creciendo y desarrollándose como profesional, sin tener que estar constantemente respondiendo preguntas sobre su vida personal. Y hablando de su trabajo, Kerem tiene varios proyectos interesantes en puerta. Estuvo protagonizando nuevas series y películas, que prometen ser con diéresis copyrightsitos de taquilla. Además, estuvo involucrado en proyectos sociales y humanitarios, lo que demuestra su compromiso con la sociedad. Así que en lugar de centrarnos en el drama y el chisme, deberíamos celebrar el talento y el trabajo de Kerem Bürsin. Deberíamos apoyarlo en sus nuevos proyectos y darle la oportunidad de demostrar todo lo que tiene para ofrecer. Y en cuanto a la pregunta que lo enfureció superíndice 3, quizá nunca sepamos la verdad exacta. Pero lo que sabemos es que Kerem Bürsin no tiene miedo de defender su privacidad y de alzar la voz cuando siente que se sobrepasando los límites. Y eso, en cierto modo, es admirable. ¿Asu que copyright opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin tenía razón superíndice 3N al reaccionar de esa manera? ¿Creen que los periodistas deben ser respetuosos con la privacidad de las celebridades? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto CEU superíndice 3 una simple pregunta sobre Anderu Parrafoel de Satu superíndice 3 la furia de Kerem Bürsin durante una entrevista. Analizamos las posibles razones de de su reacción superíndice 3N, reflexionamos sobre el papel de los medios de comunicación superíndice 3N y la privacidad de las celebridades y celebramos el talento y el trabajo de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante y entretenido. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verlo y espero verlos pronto en nuestro superíndice 3º vídeo. Ahora antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan de todo esto. ¿Están de acuerdo con Kerem? ¿Creen que los periodistas se excedieron? Du copyright genme sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3 y de compartirlo con sus amigos y familiares. Y lo es importante si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco 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 asterisco. Hola de nuevo mis chismosos favoritos. Vuelvo con detalles, jugosos y profundos, sobre el explosivo incidente de Kerem Bürsin. Después copyright de que el vídeo anterior explotara en visualizaciones y comentarios, me vi obligada a investigar a fondo. Porque ustedes lo merecen y porque, seamos sinceros, a también copyright me encanta el drama. Vamos a desentrar más menos a esta madeja de especulaciones y rumores. Primero hablemos un poco sobre el contexto. Kerem Bürsin no es ajeno a las preguntas in superíndice 3 modas. Desde que saltó superíndice 3 a la fama, su vida personal ha sido objeto de escrutinio constante, especialmente su relación superíndice 3N con Anderu Parrafoel.
Los fans estaban obsesionados, los medios se frotaban las manos y cada movimiento era analizado al milímetro. Pero esa presión superíndice 3n constante tiene un precio. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre su vida amorosa, analizando cada mirada, cada sonrisa, cada gesto. Es agotador. Y cuando la relación superíndice 3n terminó superíndice 3, esa presión superíndice 3n no desapareció superíndice 3, sino que se transformó superíndice 3 en preguntas insistentes sobre Q copyright salió superíndice 3 mal, si habrá una reconciliación superíndice 3n, y CU superíndice 3 mo se sentúan al respecto. Ahora bien, la entrevista en cuestión superíndice 3n, de la que tanto se habla, parece haber sido para una revista de renombre dedicada al cine y la televisión superíndice 3n turca. Aunque no hay una transcripción superíndice 3n oficial disponible, he logrado reconstruir el escenario a partir de fuentes cercanas a la producción superíndice 3n y testimonios de personas que estuvieron presentes. Aparentemente la entrevista transcurrió con normalidad. Kerem hablaba de sus nuevos proyectos, de su visión superíndice 3n como actor, de sus aspiraciones para el futuro. Era una conversación superíndice 3n profesional y amena. Pero entonces llegó superíndice 3 la pregunta bomba. Según mis fuentes, la pregunta no fue tan directa como ¿piensas volver con Ande? Fue muy sutil, pero igualmente incendiaria. Se rumorea que el periodista preguntó superíndice 3 algo a su como, tu relación superíndice 3n con Ande Eru párrafo él fue un fenu superíndice 3 meno medio, tico que catapultó superíndice 3 la serie y sus carreras. ¿Consideras que el impacto de esa relación superíndice 3n sigue influyendo en tus decisiones profesionales y personales? ¡Boom! Aún lo tienen. Una pregunta cargada de insinuaciones, que reduce una relación superíndice 3n a una estrategia de marketing y que implica que Kerem no es capaz de tomar decisiones independientemente de su pasado. No es de extrañar más menos que haya explotado. Pero CU superíndice 3 mo fue exactamente la reacción superíndice 3n de Kerem. AQ es donde los testimonios varían. Algunos dicen que simplemente frunció superíndice 3 el ceño y respondió superíndice 3 con un tono cortante, mi vida personal es mi vida personal y no tiene nada que ver con mis decisiones profesionales. Otros afirman que elevó superíndice 3 la voz y dijo algo contundente como no voy a hablar de eso. Es irrespetuoso y no viene al caso. Y luego los que aseguran que se levantó superíndice 3 de la silla y abandonó superíndice 3 la entrevista, dejando al periodista con la palabra en la boca. Sea cual sea la versión superíndice 3n correcta, lo que es innegable es que Kerem mostró superíndice 3 un claro rechazo a la pregunta y que no estaba dispuesto a tolerar que se le cuestionara su integridad, o se le asociara constantemente con su pasado amoroso. Ahora bien, analicemos las implicaciones de este incidente. En primer lugar, pone de manifiesto la presión superíndice 3n a la que sometidas las celebridades, especialmente aquellas que han tenido relaciones sentimentales públicas. Cada paso que dan es vigilado, cada palabra que dicen es analizada, y cada relación superíndice 3n pasada es revivida constantemente. Es un nivel de escrutinio que pocos de nosotros podemos comprender. En segundo lugar, plantea la cuestión superíndice 3n de la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3n. Él es el límite entre informar y acosar. Hasta du superíndice 3n deben llegar las preguntas para obtener una buena historia. Deben los periodistas respetar la privacidad de las celebridades, incluso si eso significa perder la oportunidad de un titular jugoso. Y en tercer lugar, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia obsesión superíndice 3n con la vida personal de las celebridades. ¿Por qué copyright nos importa tanto con qué copyright n salen o dejan de salir? ¿Por qué copyright nos sentimos con derecho a opinar sobre sus decisiones amorosas? No deberíamos centrarnos en su trabajo y en sus logros profesionales. En el caso de Kerem Bürsin, es evidente que es un actor talentoso y trabajador que tratando de labrarse una carrera su superíndice 3 lida y respetada. Ha participado en numerosas series y películas, ha recibido premios y reconocimientos, y ha demostrado su versatilidad como actor. No deberíamos centrarnos en eso en lugar de seguir obsesionados con su relación superíndice 3n pasada. Además, Kerem estuvo involucrado en diversas causas sociales y humanitarias. Es un defensor de la igualdad de GEU Copyright Nero, apoya a organizaciones que luchan contra el cambio climático y promueve la educación superíndice 3n de New más menos o Siju superíndice 3 Benes.
Es un hombre comprometido con su comunidad y con el mundo que lo rodea. No deberíamos valorar ese compromiso en lugar de seguir alimentando el chisme y el drama. Y hablando de su trabajo, Kerem tiene varios proyectos emocionantes en puerta. Estu protagonizando una nueva serie que promete ser un con diéresis copyright sito de audiencia, Estu trabajando en una película independiente que aborda temas sociales importantes, y Estu planeando dirigir su propio proyecto en el futuro. Es un hombre ambicioso y creativo que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Asu que en lugar de seguir centrados en el pasado, deberíamos mirar hacia el futuro y apoyar a Kerem Bürsin en sus nuevos proyectos. Deberíamos darle la oportunidad de demostrar todo su potencial y de seguir creciendo como actor y como persona. Y en cuanto a Hande Eru Parrafoel, ella también copyright N merece nuestro respeto y apoyo. Es una actriz talentosa y hermosa que ha logrado conquistar al público con su carisma y su talento. Desde su ruptura con Kerem, ha seguido trabajando duro y ha protagonizado varias series y películas de gran con diéresis copyright sito. Ande también copyright N estu involucrada en diversas causas sociales y humanitarias. Es embajadora de varias organizaciones Venu Copyright Ficas y apoya proyectos que promueven la salud, la educación superíndice 3N y el bienestar de los New+-os. Es una mujer comprometida con su comunidad y con el mundo que la rodea. Asu que en lugar de seguir con Paru Undolas y Enfrente Undolas, deberíamos celebrar el talento y el trabajo de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Ambos son actores talentosos y trabajadores que merecen nuestro respeto y apoyo. Y en cuanto a la pregunta que desatu superíndice 3 la furia de Kerem, Kizu, ese nunca sepamos la verdad exacta. Pero lo que sabemos es que Kerem Bürsin no tiene miedo de defender su privacidad y de alzar la voz cuando siente que se estu, n sobrepasando los límites. Y eso, en cierto modo, es admirable. Asu que copyright opinan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin tenua razón superíndice 3N al reaccionar de esa manera? ¿Creen que los periodistas deben ser respetuosos con la privacidad de las celebridades? ¿Creen que deberíamos centrarnos en el trabajo de las celebridades y menos en su vida personal? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos profundizado en el incidente de Kerem Bürsin y la pregunta sobre Hande Eru Parrafoel que desatu superíndice 3 su furia. Hemos analizado las posibles razones de de su reacción superíndice 3N, hemos reflexionado sobre el papel de los medios de comunicación superíndice 3N y la privacidad de las celebridades y hemos celebrado el talento y el trabajo de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante y entretenido. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verlo y espero verlos pronto en nuestro superíndice 3º vídeo. Ahora antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que dejen sus comentarios abajo. Quiero saber copyright piensan de todo esto. ¿Estu n de acuerdo con Kerem? ¿Creen que los periodistas se excedieron? ¿Creen que deberíamos ser críticos con nuestra propia obsesión superíndice 3N con la vida personal de las celebridades? Du copyright genme sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3 y de compartirlo con sus amigos y familiares. Y lo es importante si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.